Vamos a seguir conversando con Martín Tetaz, con Fernando Iglesias. Débora tiene un informe sobre el tema de la inseguridad que es realmente estremecedor y con mucha rigurosidad como lo hace siempre. Tengo ahí preparada una columna donde sostengo que hace muy bien Juntos por el Cambio en ir a dar la batalla si los números de los votos lo acompañan para ir a buscar la presidencia y la Cámara de Diputados. Más democrático que eso no hay, porque no van a ir a generar golpismo, al revés, van a dar contención a las instituciones democráticas, pero después, si tenemos tiempo, se lo cuento. Martín, hoy ha habido bastantes novedades económicas, aprovecho que te tenemos en tu condición primaria de economista. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Digo, porque por un lado aparece Martín Guzmán como absolutamente seguro de que la cosa va a ir bien, Alberto Fernández desmintiéndose a sí mismo. Ayer todos los diarios, Página 12, La Nación, Clarín, titularon que iban a postergar el acuerdo al año que viene y hoy salió a desmentirlo cuando fue un vocero del gobierno el que le dio la información a los periodistas, es decir, que reculó una vez más o dio una información falsa. ¿Qué está pasando con eso, con el propio riesgo país? No, a mí la situación del fondo y el acuerdo con el fondo no me preocupa tanto porque el fondo está más comprometido que Argentina, inclusive en conseguir un acuerdo. Se le cierra la ventana de la pandemia, que el fondo la necesita como el agua para poder darle un acuerdo a Argentina sin requerirle reformas estructurales a cambio. Entonces el tema del fondo no me preocupa demasiado, tampoco nos cambia la vida, entonces realmente por eso tampoco me preocupa. Sí me preocupa más lo que pasó, las declaraciones de Feletti directamente diciendo que por decreto se terminaban los aumentos de precios en la Argentina, ¿no? Una cosa insólita, que uno, primero fuera de la realidad, no sabe Feletti que el 70% de los precios en Argentina no se forman en los grandes supermercados, se forman en los comercios de cercanía, en los almacenes, en los chinos y en los supermercados de barrio. Entonces es imposible controlar esos precios. Pero en segundo lugar, pensar que va a poder por decreto fijar durante 5 meses en un país con una inflación como la que tiene Argentina, 1.200, 1.300 productos, como está planteando, medio de prepo, ¿qué va a hacer? ¿Va a empezar a poner cuadrillas que van a ir a los supermercados a patotear? ¿Va a hacer lo que dijo Cecilia Moró? ¿Va a empezar a clausurar supermercados en el medio del proceso electoral? Realmente ese es el plan que tiene el gobierno para frenar la inflación. De un lado del mostrador le dan a la maquinita, ¿no? Yo lo grafiqué el otro día en el programa de Juanita Viale, también les molestó, evidentemente. Tenemos esas imágenes, podemos mostrar las imágenes mientras Martín lo cuenta. Les molestó que gráficamente lo expresara cómo funcionaba esa maquinita, ¿no? Y que directamente fabricaban billetes que no tenían respaldo, pero realmente eso es lo que está causando la inflación en Argentina. Entonces el mismo gobierno que le da la maquinita, que te dispara como está ahí estamos viendo en la imagen, cómo le dan exactamente, cómo le dan a la maquinita, es ese mismo gobierno que le da la maquinita y que genera la inflación, después dice, no, vamos a ser muy duros con los comercios, que aumenten la inflación, que aumenten los precios, que remarquen. Pero si son ustedes los que le dan a la maquinita y generan la inflación, entonces es medio como una hipocresía total la de pretender, como hay elecciones, que no, yo no tengo nada que ver con la inflación, yo voy a ser durísimo, Alfredo, con la inflación y voy a ponerme firme arriba de la mesa y con... Es patético directamente. Claro, alardean de lo que carecen, de lo que no van a hacer. Además, Alfredo, que hay 2000 años de historia de controles de precios en el mundo. El Imperio Romano quería controlar precios, Diocleciano quería controlar precios por decreto y fracasó hace 2000 años atrás, 2500 años atrás. Entonces, pensar que eso ahora va a funcionar en Argentina, cuando todos los argentinos saben que eso no funcionó jamás, es insólito. ¿Fernando? Bueno, estoy terminando mi tesis para la Universidad de Bolonia, estoy escribiendo sobre estos temas y repasando cosas. La inflación hasta el año 1945 en la Argentina era menor al 2% y desde el principio del siglo hasta ese momento había ido cayendo. En 1945 tuvimos 22%, en 1950 tuvimos 50% y a partir de ahí no paramos nunca. Primera cosa, ¿no? Por ahí hay algún partido político. ¿Algún partido político me parece, que tenía algo que ver? Y yo buscando ahí un poquito en los archivos me acuerdo de la famosa, aquella famosa conferencia, aquella famosa charla o discurso, ahí no me sale la palabra, discurso que dio Perón en el balcón, donde dijo textualmente, vamos a hacer respetar los precios aunque tengamos que colgarlos a todos. Volvió el tiempo de andar con alambre de fardo en el bolsillo. Bueno, yo tengo la secreta esperanza de que este fin de ciclo, porque creo que estamos claramente frente a un fin de ciclo, no sea solamente el fin de ciclo
del kirchnerismo, sea el fin del ciclo del populismo, que la Argentina es casi lo mismo que el peronismo, ¿no? No es exactamente lo mismo, pero es casi lo mismo. Te agrego algo que más, se acabe Fernando, esta si me idea de... disculpas. En ese balcón que decís vos, cuando el pueblo le empieza a pedir entonces leña, y él le dice al pueblo, Perón le dice al pueblo, quiero que la leña la den ustedes. Empiecen ustedes. Empiecen ustedes. Esa leña, la frase textual es, esa leña que ustedes me piden, ¿por qué no empiezan a darla a ustedes? Bueno, hay una conexión brutal entre ese fascismo de Perón en el balcón pidiendo que el pueblo, empoderando al pueblo para que salga a romper comercios. Seguro. Y a prender fuego comerciantes, y la actitud de Aníbal Fernández poniéndolo en el eje de la tormenta de los fanáticos fascistas que siguen al gobierno, a Nick. Porque lo que empezó a pasar con Nick es que empezó a recibir la agresión de un montón de gente en su teléfono celular, de inadaptados, que se sienten envalentonados, porque claro, un ministro con el poder de Aníbal Fernández lo enfrenta, lo expone a un ciudadano común y silvestre, lo apunta, y lo apunta y le hace el target, y al targetearlo, atrás vienen todos los fanáticos fascistas que quieren hacer justicia por mano propia con una persona. Mañana vamos a presentar, yo voy a presentar un pedido de juicio político por esto, que es infinitamente grave, y por un episodio que no es tan grave, pero no es menor, que es que un ministro de la Nación en ejercicio le dice hijo de a un expresidente, que también es una falta grave y seria. Ahora, me parece que está muy claro, acá ha cambiado mucho la sensibilidad de la gente. Yo me permito recordarlo, no me quiero victimizar, ¿no? Pero hace un par de años nada más, este mismo Aníbal Fernández publicó un tuit con una foto mía, una de Federico Andazzi y Eduardo Feynman, diciendo que íbamos a terminar juntando nuestros dientes con una palita en el piso. Y pasó desapercibido, ¿no? Pero también incitando a que sean golpeados o prometiéndole una golpiza, ¿no? Claramente. Y no vamos a hacerle el elenco grande de ese tipo de agresión. Yo lo único que espero, ¿sabes qué es, Alfredo? Que por las cosas que le dije a Aníbal Fernández, que es un verdadero miserable y un delincuente, no me acusen de misógino. No te acusen de misógino. Débora Plager, ¿qué le querés preguntar a Martín Tetaz? Bueno, justamente como van al Congreso, y de eso se trata esta elección, es preguntarle si hay algún proyecto parlamentario vinculado con los temas de la seguridad, porque hoy es un tema excluyente realmente, y cuando nosotros consultamos, bueno, en estos tiempos con muchos analistas políticos y con muchos dirigentes que caminan, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, las zonas más calientes del conurbano, y además de hablarnos de la economía, de la situación tan delicada que muchas familias atravesaban y que eso iba a impactar en la elección, también nos hablaban del tema de la inseguridad, que es uno de los temas que más preocupa realmente y no está en el tope de agenda de la dirigencia hoy, o por lo menos de las propuestas que escuchamos en este primer tramo de campaña. Bueno, Martín. Sí, no es la agenda mía en el Congreso, claramente. Yo tengo una agenda vinculada a la economía. Más a la economía, por supuesto. Que obviamente tiene un impacto también en términos de seguridad. Esto no quiere decir de ninguna manera que yo justifique la inseguridad que hay, pero es parte de la fragmentación social de la Argentina. O sea que la economía, el deterioro social en la Argentina, la falta de oportunidades laborales, el tocar fondo de 40% de la economía informal en Argentina se quedó sin empleo el año pasado. No, y además el costado económico es que por ese temor y esa inseguridad mucha gente no invierte la prohibición, y se va retirando. La prohibición para que mucha gente trabaje durante el año pasado directamente, obviamente es un caldo de cultivo para la inseguridad en Argentina. Entonces mi contribución por ahí viene más por ese lado. Yo no tengo una agenda directa en temas de seguridad. Por supuesto el equipo nuestro sí. Entonces Pablo Oliveto, por ejemplo, tiene una agenda fuerte en ese sentido, y tenemos una lista muy diversa. Una de las ventajas del espacio nuestro es que tenemos una lista muy contundente con gente formada en los distintos espacios, ¿no? En las distintas temáticas. Muchísimas gracias, Martín. Gracias, Te Alfredo. despedimos Muchas porque gracias. sé que has venido con urgencia. Te agradezco muchísimo. Fernando.